todos. Perfecto. Bueno, acá es como un resumen de lo que vamos a intentar ver durante esta clase, que es el concepto del IPC. Hay diferentes tipos de IPC, cómo construirlo, qué significa el periodo base, los ponderadores, las fórmulas. Es como un resumencito. Bueno, la definición de IPC es índice de precios al consumidor. Es un indicador que lo que mide es la evolución promedio del nivel de precios de un conjunto de bienes y servicios. Hay muchísimos indicadores. Nosotros que nos vamos a abocar al IPC, en realidad esos bienes y servicios son representativos del consumo de los hogares de una determinada región. Si ustedes entran, por ejemplo, yo se los voy a dar con un ejemplo muy simple, como para que ustedes empiecen a entrar en el tema y entiendan cómo es la mecánica, ¿sí? Entonces vamos a verlo con dos bienes, con dos periodos muy simples. Si ustedes entran a la página del INDEC, hay una parte de IPC donde van a tener un montón de información y van a ver que hay IPC para diferentes regiones. ¿Sí? Hay un IPC a nivel nacional, hay IPC de una región metropolitana, que a su vez muchas provincias tienen su propio IPC, porque a veces los hábitos de consumo, la canasta de consumo, difiere según la región y demás, ¿sí? Aunque sea, si quieren, como para dar un vistazo, porque lo que vamos a ver es lo que se aplica en la actualidad, pero muy limitado a unos pocos bienes o unos pocos periodos. Acá es un poco el sistema de cómo se hace el relevamiento para calcular estos índices, ¿sí? Nosotros cuando elaboramos una serie de índices de precios necesitamos información. Básicamente es información sobre precios, ¿sí? Entonces hay una encuesta permanente de hogares que se hace un relevamiento, miembros del INDEC hacen un relevamiento. ¿Está bien, chicos? Bueno, ahí me pasé. Bueno, acá, por ejemplo, yo les traje algunos datos de la canasta del IPC de Argentina, ¿sí? Los rubros que lo componen, alimentos y bebidas con una significación del 36,5%, indumentaria, vestimenta, 8 y pico por ciento, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantenimiento del hogar, atención médica, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación y otros bienes y servicios. Estos son como los grandes rubros que componen esta canasta de consumo representativa de la población. A su vez, cada uno de estos rubros, eso también lo pueden ver en la página del INDEC, está todo desagregado. Por ejemplo, en alimentos y bebidas está muy desagregado hasta, por ejemplo, en el rubro, por ejemplo, de panificación, hasta los diferentes tipos de pan y demás, ¿sí? Y obviamente cada alimento, cada bebida, cada tipo dentro de este rubro tiene su importancia significativa y el rubro en general llega, por ejemplo, al 36,5 y demás. Esto es como para darle un viso de realidad, porque después lo vamos a ver solamente con dos bienes, con dos periodos, pero la realidad es que se elabora para un universo complejo de bienes y servicios. Algo fundamental en materia de IPC, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que nosotros que tiene que ver con valores reales y nominales, ¿sí? Nosotros ya vimos en alguna clase anterior la diferencia entre una variable expresada en términos reales y una variable expresada en términos reales o constantes, ¿sí? ¿Qué pasa? En un periodo donde hay variación de precios, el salario necesariamente pierde poder de compra. Si yo tenía 10.000 pesos el año pasado y 10.000 pesos este año, seguramente, si bien en términos nominales tengo la misma cantidad de dinero o la misma cantidad nominal de salario,
seguramente con los 10.000 pesos de este periodo voy a tener mucho menor poder de compra. ¿Por qué? Porque hubo una evolución positiva, hubo inflación, o sea, aumentó el precio de los bienes y servicios que componen mi canasta. Con lo cual, es importante para saber si estoy mejor o si estoy peor, comparar en valores reales o constantes. Cuando yo calculaba una variable en términos reales o constantes, lo que hacía era tomar un periodo de referencia, que sería este periodo base, y calcular para toda la serie los valores en pesos de ese periodo base o de referencia, ¿sí? Entonces, siempre tenemos un periodo base, y ese periodo base que yo estoy eligiendo no puede ser cualquier periodo, ¿sí? Tiene que reunir determinados requisitos o condiciones. Tiene que ser un periodo relativamente reciente, no puedo tomar como periodo base 1965, ¿sí? Porque aparte los patrones de consumo y demás difieren mucho del periodo actual, entonces siempre es conveniente que sea un periodo relativamente reciente, no es necesario que sea ni el último ni el anteúltimo, pero sí que sea un periodo lo más cercano a la actualidad posible. De elevado nivel de crecimiento, o sea que el PBI en términos reales haya crecido en el periodo que estoy tomando como base en relación al periodo anterior. Un año en el que haya habido condiciones normales del mercado. Por ejemplo, este año 2020 seguramente no sé el indicado para tomar en algún momento como periodo base, porque es un año totalmente atípico, ¿sí? Por la pandemia, o sea, un montón de factores que hacen que las condiciones de mercado sean totalmente extraordinarias. Un año donde haya habido uniformidad en la variación de precios, y un año del que tengamos abundante información estadística de precios y cantidades. Es por esta última condición que generalmente el periodo que se toma como base o como referencia es el periodo que coincide con el censo nacional, porque en el año que se hace el censo se releva a toda la población y se tiene muchísima información que es útil para la elaboración de este tipo de indicadores. Entonces, hablamos de un periodo base, hablamos de una población de referencia y hablamos de un área geográfica determinada, como les decía al inicio de la clase. Vamos a hacer el IPC para Junín, para la provincia de Buenos Aires, para la Argentina, para una determinada región, ¿sí? Siempre lo que tenemos que determinar es una zona y la población de referencia de esa zona. Bien, hay diferentes tipos de índice de precios. El que se usa en la mayoría de las economías es un índice de precios de tipo LASPER, que es el que se utiliza también en nuestro país y que es con el que vamos a trabajar en la ejercitación. La ventaja que tiene el índice de precios de tipo LASPER es que mantiene la canasta base, la canasta del periodo base fija, ¿sí? Entonces esto tiene mucha utilidad porque yo tengo, por ejemplo, en el año del censo recopilo toda la información. Y después, obviamente, más en esta economía tan globalizada que cambian tanto los hábitos de consumo, no tengo que todos los periodos, todos los meses o todos los años volver a relevar cantidades consumidas, ¿sí? Calculo únicamente las cantidades para el periodo base o periodo de referencia. La fórmula original es la que está acá arriba, ¿sí? El índice de precios de tipo LASPER para un periodo C, es la sumatoria en el numerador de precios del periodo C por cantidad sub 0, son las cantidades del periodo base, ¿sí? Y acá abajo tenemos sumatoria de los precios del periodo base por las cantidades del base, todo eso por 100. Como los bienes y servicios que componen la canasta de consumo están medidos en diferentes medidas, ¿sí? Kilos, litros, unidades, entonces lo que hace bastante tiempo se transformaron esas cantidades en ponderadores. Entonces, para no trabajar con tantas unidades diferentes,
lo que se hace directamente es para el año base medir la importancia relativa del gasto en cada uno de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo en relación al gasto total, que sería en la pantalla que vimos hace un ratito, ese 36% de alimentos y bebidas, el 7,8% de indumentaria, ¿sí? Se mide en términos relativos. Entonces, fíjense que en la fórmula que vamos a usar nosotros, tenemos las sumatorias de los ponderadores de cada uno de los bienes y servicios que componen la canasta, y esos ponderadores son sub cero, W sub cero, porque estos ponderadores son en relación al periodo que tomo como base, al que tomo como referencia. Y a eso lo voy a multiplicar por una relación de precios. En el numerador voy a poner el precio de cada uno de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo para el periodo que yo quiero calcular el índice. El índice lo voy a calcular para 10 años, para 5 años o para 12 meses. ¿Sí? Y en el denominador tengo los precios de cada uno de esos mismos bienes y servicios, pero del año base. ¿Sí? Y a todo eso lo voy a multiplicar por 100. Acá lo que es importante, que siempre se suele prestar a confusión, es que ese por 100 no es de porcentaje, ¿sí? Nosotros vamos a obtener también una serie de IPC, y ¿qué pasa? En el periodo base, el IPC vale 100. Entonces, este 100 es el valor base del índice. ¿Por qué? Porque los ponderadores me van a dar el 100% o me van a dar 1. ¿Y qué va a pasar? Si yo estoy calculando el IPC para el periodo base, P sub C va a ser igual a P sub 0, y P sub 0 dividido P sub 0 me va a dar 1. ¿Sí? Entonces siempre el índice en el periodo base vale 100. Pero cuando ustedes calculen el índice de precios para otro año, supongamos que les dé 140, no es 140%. El índice vale 140, vale 180, vale 200, pero no está expresado en porcentaje. Ahora por ahí con un ejemplo simple lo van a ir como entendiendo mejor, porque si no es como mucha información y se mezcla. Cualquier duda, activan el micrófono, preguntan, o me avisan si alguien escribe en el grupo, porque justo no estoy viendo el chat. Bueno, acá ya vamos a ver esto que vimos, pero ya lo vamos a aplicar en un ejercicio bien sencillo para que puedan entender cómo es el mecanismo. Acá lo que nos pide es elaborar una serie de IPC con base en el año 2018 para una provincia, para los periodos 2018 y 2019. ¿Sí? Fíjense, acá ya me indica cuál es el periodo de referencia, me indica para qué periodos tengo que calcular el índice y a qué región geográfica se refiere. Y obviamente la población de referencia de esa región. Me dice que la canasta representativa del consumo de los habitantes de esa provincia para la que quiero calcular el índice son solamente dos bienes, leche y carne, ¿sí? Y tenemos una tablita, vamos a suponer que es información que la sacamos del censo, una tablita con las cantidades de estos dos bienes consumidas en cada uno de estos periodos que estamos analizando, 2018 y 2019, y los precios de estos bienes para estos dos periodos. Bien, entonces, nosotros sabemos que el periodo base es 2018, tenemos las cantidades, tenemos los precios, y tenemos que obtener el IPC para el 18 y el 19. Para el 18 yo ya puse que era 100 porque ya lo vimos recién. Como el 18 es el base, nosotros ya sabemos que en el periodo base el índice vale 100. Lo que yo ahora tengo que calcular es el IPC con base en 2018, pero para el periodo 2019. Con lo cual yo tengo que aplicar esta formulita que vimos al principio, ¿sí? Donde yo voy a necesitar los ponderadores del periodo base por los precios de ambos periodos. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué sería el primer paso para poder calcular el IPC de 2019?
fíjense que los precios ya los tenemos, ¿sí? Tenemos los precios de leche y de carne para el 2018 y los precios de ambos bienes en 2019. O sea que estos dos valores los tenemos, esto es un 100, ¿qué es lo que nos está faltando acá? Calcular los ponderadores, ¿se acuerdan que esos ponderadores se refieren al periodo base? Y el significado económico que tienen es medir la importancia relativa del gasto de consumo de esta población en cada uno de estos dos bienes en relación al gasto total. Entonces vamos a empezar calculando estos ponderadores. El primer paso entonces es calcular cuánto gasto en 2018. ¿Por qué en 2018? Porque 2018 es el periodo base. Y se acuerdan que los ponderadores siempre para toda la serie se refieren al periodo base. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto gastó en cada uno de los bienes en 2018? Usando cantidades de 2018 y usando precios de 2018. ¿Me van siguiendo todos hasta acá? Fíjense, en leche se consumieron en 2018 120 litros a un valor de 22 pesos el litro, ¿sí? El gasto total en leche en 2018 fue de 2.640 pesos, de esta población. En el mismo periodo, en carne se consumieron 150 kilos a un valor de 98 pesos el kilo. Entonces, en total, se gastó 14.700 pesos en carne, ¿sí? El gasto total es de 17.340, ¿sí? Porque en este caso son solamente dos bienes que componen la canasta de consumo. Entonces, dijimos que en leche se gastaron 2.640 pesos, y como yo quiero medir la importancia relativa del gasto en leche dentro del gasto total, voy a hacer 2.640 dividido 17.340, que es el gasto total. Eso me da aproximadamente un 15%. Y acá como son dos bienes de carne, obviamente me va a dar el 85%, pero yo calculo los ponderadores haciendo, en este caso, el gasto en carne, 14.700, dividido el gasto total, 17.340, ¿sí? Entonces, un 15% es la importancia relativa del gasto en leche dentro del gasto total, y 85% es la importancia relativa del gasto en carne dentro del gasto total. ¿Por qué son importantes los ponderadores, más allá de que los necesitamos para la fórmula? Porque mi canasta de consumo está compuesta por muchos bienes y servicios. Cada uno tiene una diferente importancia, una importancia relativa diferente que puede ser mayor o menor. Con lo cual yo me voy a ver mucho más afectada cuando los que suben de precio son los bienes que tienen una mayor incidencia en mi gasto total de consumo, ¿sí? Por ahí, si sube un 20% el precio de algún bien al que yo destino un 2% de mi gasto, sí, subió un 20, un 30, un 40, pero se contrarresta ese incremento en el precio por la baja importancia relativa que tiene ese bien o ese servicio en mi canasta de consumo. Otra cuestión importante para aclarar es que cuando se arman estos ponderadores, se arman en función de los hábitos de consumo de esta población. Obviamente dentro de una población las personas no tienen exactamente los mismos hábitos de consumo. Se hace el relevamiento y después obviamente se hace como un promedio para establecer, digamos, estos ponderadores. Entonces puede ser que, por ejemplo, en el caso nacional, alimentos representa un 36,5% y para mí representa un 50% porque yo el 50% de mi gasto es alimentos. Otro puede tener un 25% y otro puede tener un 80%, ¿sí? Pero se trata de que sea lo más representativa de esa población en su conjunto.
Creo que hay un ejercicio que tienen como las diferentes personas, y después las personas dicen, no, yo no me veo reflejado, pero es obviamente porque se hace el promedio de la población. Bueno, entonces ya tenemos los ponderadores, tenemos los precios de los bienes y servicios, ahora ya tenemos todo para calcular el IPC de 2019. Este 15% representa un 0,15, a veces yo hago hincapié porque tienen mucho problema en transformar en porcentaje, ¿sí? 0,15 o 15% es lo mismo, 0,85 o 85% es lo mismo. Lo que pasa que en la fórmula les conviene trabajar para no tener ahí ya mezclado un problema adicional que es un porcentaje, directamente trabajan con el 0,15, 0,30, 0,40, con los ponderadores sin el porcentaje. Entonces ya dijimos que el IPC para el periodo 2018, como es el periodo base, va a ser 100, directamente vamos a calcular el IPC para el periodo 2019 con base en 2018. Entonces, yo voy a calcular el ponderador de la leche para el periodo base, que es 0,15, que lo puse acá, por el precio de la leche para el periodo en el que estoy calculando el índice, que ¿cuál es? 2019, o sea que pongo 51 pesos, dividido el precio de la leche en el periodo base. El periodo base... Profe, perdón. Sí. Esos 51 y 22 están como datos, ¿no? Esos 51 y 22 están como datos, sí. Ah, ok. Esa información, ustedes, por ejemplo... ya nos da, no lo tenemos que sacar. No, el precio nunca lo van a tener que sacar, siempre se les va a dar como dato, ¿sí? Lo que sí van a tener que calcular en el parcial o en los ejercicios seguramente sean los ponderadores o las variaciones, ¿sí? Pero los datos, por ejemplo, en la actualidad, los datos se relevan. Hay como un listado de determinados comercios donde diariamente se releva la información sobre los precios. Entonces ese dato ya lo van a tener ustedes, ¿sí? El de los precios. O a lo sumo se les podrá decir, los precios por el año 2018 fueron tal y tal, y se sabe que en el año 2019 se incrementaron un tanto por ciento, y lo calculan, ¿sí? Pero generalmente siempre se les da el cuadrito con los precios o con la evolución de los precios, que es exactamente lo mismo, lo usan de la misma forma. Lo que sí tienen que tener en claro, por ejemplo, hay veces que el ejercicio es muy sencillo y se enroscan y calculan ponderadores, acá porque yo les di 2 periodos, pero por ahí en los parciales tienen, no sé, 5 periodos, y calculan 5 series de ponderadores, entonces para cada año, no. El ponderador es únicamente para el periodo base, ni se gasten en calcular los ponderadores de otros años distintos al base porque no les sirve para nada y se presta para confusión. Y los precios los van a tener dados. ¿Sí? Lo que tienen que prestar atención es que en el numerador va el precio de cada uno de los bienes para el año que yo estoy calculando el índice, por eso acá yo estoy calculando el IPC para el 2019, entonces en el numerador pongo el precio de la leche en 2019 y acá el precio de la carne en 2019. Y siempre en el denominador voy a poner el precio de cada uno de los bienes en el base. Entonces, acá voy a poner 22 pesos, que es el precio de la leche en el año 2018, que es el base, y acá 98, que es el precio de la carne para el periodo base. Es importantísimo estos paréntesis o corchetes, ¿sí? Porque a toda la sumatoria de ponderadores por relación de precio, a todo ese número lo multiplico por el valor base del índice. Donde por ahí no ponen este corchete, les da un número cualquiera y después calculan mal la inflación y todo lo demás, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, una vez que hacen,
0,15 por 51 sobre 22, más 0,85 por 220 sobre 98. Todo eso multiplicado por 100, calcúlenlo si quieren, pues yo lo terminé de hacer un ratito antes de la clase, por ahí puede haber algún error. Me da un IPC para 2019 con base en 2018 de 225,58, ¿sí? Fíjense que yo acá en esta columnita tengo la serie de IPC con base 2018, en este caso solamente para estos dos periodos, ¿sí? Entonces fíjense que ya construimos nuestro IPC. Si hubiéramos tenido más periodos, hacemos el mismo razonamiento. Vamos a suponer que hubiéramos tenido también del periodo 2020. Hacemos el IPC del 2020 con base en 18, los ponderadores son los mismos, los precios de los denominadores, como son referidos al base, son los mismos. La única diferencia es que en los precios del periodo para el que estamos calculando el índice hubiéramos puesto los de 2020, ¿sí? En vez de 51, el precio de la leche para el 2019, en vez de 220, el precio de la carne para el 2020. Y hubiéramos tenido una serie de 3 periodos, 2018, 2019 y 2020. Bien, entonces ahora que nosotros ya tenemos nuestra serie de IPC para estos dos periodos, ¿cuál es el objetivo? Yo les dije, ¿qué es el IPC? El IPC es un indicador que nos permite medir la evolución promedio del conjunto de bienes y servicios representativo de la canasta de consumo de una determinada población. Entonces yo ya tengo una serie de IPC, en este caso para dos periodos, y quiero medir esa evolución de precios para saber si hubo inflación, si no la hubo y de cuánto. Entonces yo acá voy a hacer un cálculo que es una variación porcentual de precios entre dos periodos, en este caso 2018 y 2019, ¿sí? Entonces, para medir la variación porcentual de los precios entre dos periodos, yo el indicador que uso va a ser el IPC. Entonces voy a hacer el IPC del 2019, o sea, el IPC del periodo más reciente, menos el IPC del periodo más lejano, acá porque tengo dos periodos consecutivos, 2018 y 2019, pero yo podría querer calcular la inflación entre el 2015 y el 2019, por ejemplo. Entonces voy a tomar el IPC del 2019 menos el IPC del 2015 sobre el IPC del 2015. Entonces, IPC del periodo más reciente menos el IPC del periodo más lejano sobre el IPC del periodo más lejano. Todo eso lo multiplico por 100 y acá sí este 100 que estoy poniendo acá lo último es un 100 de porcentaje. Sí, estoy calculando una variación porcentual. Entonces, en este caso, voy a hacer el IPC del 2019, 225,58, menos el IPC del 2018, que es de 100, dividido 100, que es el IPC del 2018. Todo eso por 100. Hay otra manera, seguramente la vean con Nati, pero si quieren ya la pueden agendar. Hay otra manera de calcular la variación porcentual que les da exactamente lo mismo. En este caso, bueno, yo acá lo hice con esta fórmula, a ver acá si tengo los resultados, bueno, me da que la variación de los precios fue positiva de 125,58. Hay otra forma que me da exactamente lo mismo. Yo calculo variación porcentual de precios entre 2018 y 2019 y voy a poner en el numerador, voy a poner el índice de precios del periodo más cercano. O sea, voy a poner 225,58. A ese IPC lo voy a dividir por el IPC del periodo más lejano, en este caso 2018. Entonces hago 225,58 dividido 100, 225,58 dividido 100, a ese resultado le resto 1 y al resultado que me da lo multiplico por 100. Y me da exactamente 125,58 positivo.
O sea, son dos maneras diferentes de llegar al mismo resultado, pueden usar cualquiera, ¿sí? La que les resulte más práctica, o si no usan una y con la otra chequean que no se hayan equivocado o invertido lo que ven en el numerador en el denominador, que a veces se confunden mucho en eso y lo ponen exactamente al revés de cómo es. Bien, una vez que calculamos esa variación porcentual de precios entre dos periodos, lo primero que tenemos que mirar es el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos queda un signo más, como en este caso nos da positivo, eso significa que los precios aumentaron. Si me da negativo, ¿les parece que puede ser que la variación de precios entre dos periodos de un conjunto de bienes y servicios sea negativo? ¿O siempre nos va a dar positivo? ¿Qué les parece? Anímense a hablar un poco, si no me escuchan a mí solos, es más aburrido. Bien. Puede dar negativo, positivo o nulo, ¿sí? Cuando nos dé 0 esa variación porcentual, ¿qué significa? Que hubo estabilidad en el nivel de los precios de los bienes y servicios en la economía. Si nos da positivo, ya vimos que es inflación, que es aumento del nivel de precios, pero también nos puede dar negativo. Cuando nos da negativo, significa un descenso generalizado y sostenido del nivel de precios, y es el fenómeno opuesto a la inflación, ¿sí? Se llama deflación. Tanto la inflación como la deflación son nocivos para la economía, no es que, uy, qué bueno que los precios cada vez bajen más, no. Lo ideal sería mantener estabilidad en el nivel de precios de los bienes y servicios. Lógicamente que nos referimos a estabilidad, por supuesto que va a haber bienes que por cuestiones estacionales, de liquidaciones o de inicio de temporada suban o bajen, ¿sí? Pero es una estabilidad general en el nivel de precios de los bienes y servicios. Pero la variación de precios entre dos periodos puede dar positivo, puede dar negativo o puede dar nulo, ¿sí? Lo importante es saber interpretar ese resultado. Y una vez que nosotros acá ya determinamos que da positivo, o sea que hubo aumento de precios, o sea que hubo inflación, el porcentual, este 125